Dicen que la locura y el genio están separados por una línea muy delgada. Nosotros creemos que esa línea no existe. Bienvenido al mundo de los locos. El podcast donde creatividad, flow y autoconocimiento se encuentran. Aquí, la locura es posibilidad. No soy un gran usuario de LinkedIn y sin embargo, básicamente un mes tuve una pregunta muy interesante en mi chat. Me decía, me confrontaba. ¿Y tú cómo le haces para provocar eurekas? La realidad de las cosas es que en estas periódicas ocasiones a las que entro y reviso mis chats, nunca había encontrado una pregunta que fuera tan confrontativa y que me pusiera genuinamente a revisar mi descripción de mi bio, entre otras cosas, ¿no? Me encantó que me hayan preguntado eso y finalmente que fueras tú, mi estimado Jaime, invitado del día de hoy y que además, pues de alguna forma, como en mundos paralelos siempre hemos estado como ahí sabiendo el uno del otro y que por fin hemos tenido conversaciones muy gratas, muy interesantes y que además, por fortuna, tuve chance ahí de entrar incluso a un debate sin querer queriendo, digamos, en una invitación sobre el coaching, cosa que me encantó. Bienvenido, Jaime. Gracias por la invitación, Edwin. Qué padre que ya se me hizo en realidad estar aquí en tu espacio. Y voy a empezar después de agradecerte que también tu audiencia sepa que no fue una pregunta sin antes haberte saludado. O sea, no fue de ceros, ¿no? O sea, primero, como dicen, pues primero píchame una chela o invítame un vino, ¿no? Fue un, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bla, bla, bla. Y luego, hasta donde yo recuerdo, entonces ya surgió esta inquietud que sí entiendo que resulta confrontativa o confrontadora y que quizás va a ser el hilo conductor de esta charla, sobre todo pensando en la falta a veces de métodos o de mecanismos como para garantizar un acompañamiento de ayuda o de asistencia a otro ser humano, ¿no? Que es parte de lo que a los dos nos encanta. Y qué padre que hoy podamos hablar de eso y a ver qué más sale. Claro, que fíjate que Dios es un calificativo que muchas veces tengo la impresión de que a poca gente le gusta, el tema de la confrontación. Me ha tocado vivirlo un poco en equipos de trabajo, familia, y incluso con pareja, etcétera, que cuando me pongo en esta postura de, bueno, es que quiero indagar por qué piensas lo que piensas, Claro. pues mucha gente lo toma como si fuese una agresión, Una amenaza. una amenaza. Creo que es una palabra mucho más fina para esto. A mí, por el contrario, me encanta. Me encanta porque es cierto, a ver, todo esto que convive, que vive en mi psique, todas estas creencias, bajo qué están formuladas y qué tan ciertas, qué tan reales, y además, qué tal si hace mucho que no las desempolvo. Entonces, Ándale. a mí me encanta la confrontación, y para esto además voy a poner ya muy de lleno un tema que creo que está bien interesante, y de una Ajá. anécdota que hace mucho tiempo tuve, fíjate. Ha de haber sido unos 7 años, Jaime, más o menos. Sí. Yo creo que ha de haber sido, sí, más o menos hace unos 7 años, poco más, poco menos. Yo pertenecía a una escuela y en esa escuela empezaron a enviar a los integrantes a estas, no son escuelas, estos movimientos del famoso 4 y el GAP y demás, ¿no? En una escuela, Los cursos sectarios transformacionales. exacto. Bueno, se dicen transformacionales, sectarios, sí, por supuesto. Ahí te va. El tema es que en una escuela filosófica de la naturaleza en la que yo estaba, o estuve Sí. mucho tiempo, pues eso era como muy dogmático para lo que nosotros practicábamos o para la línea, ¿no? Entonces entramos en un debate muy fuerte y tuve la oportunidad de presentar un trabajo, una investigación de unas 12 páginas aproximadamente, Ya. un ensayo donde justamente me meto a investigar un tanto los orígenes y las bases de este coaching coercitivo, ¿no? En el fondo es coercitivo, aunque evidentemente se dice, ¿cómo lo dijiste tú? ¿Qué transformacional? Sectario, Sí, sectario transformación. que de hecho de coaching no tiene nada. Habría que empezar por ahí, Sí. justamente, ¿no?
Y además que fíjate, para nosotros en esta escuela el tema sectario de entrada era como muy prohibido, ¿no? O sea, el tema del Sí, dogma y la secta claro. es un tema pues muy, muy erróneo bajo los principios, ¿no? Sí. Entonces, tuve esta oportunidad y ahora que hemos tenido más charlas y que conozco un tanto tu historia en relación al coaching, yo, Ujú. claro, claro, es que creo que compartimos cierta visión alrededor de lo equivocado que han estado estas sectas, ¿no? Estos movimientos y que Ujú. muchos han caído en estas redes y que yo me he aventado ahí unas lecturas y noticias terribles de cómo queda la gente, ¿no? Después de todo esto. Entonces, Jaime, Sí. ¿cómo ha sido cómo fue tu proceso alrededor del tema del coaching? Del sectario y el no O sectario. hablando de preguntas que ponen, candente el asunto, ¿no? Bien. Mira, para la gente que nos escuche y obviamente tú incluido, es importante decirles que no es la intención principal hablar mal de algo. O sea, este podcast no es para estar quemando o para estar específicamente, no es una denuncia como tal, que podría ser, ¿verdad? Pero más bien es como yo he entendido por esa curiosidad genuina y por esa casi obsesión de querer conocer y adentrarme en especializarme en algo que en su momento a mí me quedó poco claro y dije, puede ser que me quede cada vez más claro, que es lo que según dicen es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, tener claridad, ¿verdad? O sea, la claridad es fantástica. Cuando tienes claridad puedes tomar decisiones con una fluidez sabrosa, ¿no? Y eso es parte de lo que nos motiva. Entonces, en esta búsqueda de claridad, yo en 2008 fui invitado a estos, digamos, serie de reuniones que se daban. Bueno, obviamente tú tenías que pagar una buena cantidad de dinero para tener acceso a un gran salón con casi, o sea, centenares de personas, donde te compartían algunas, como le dicen ellos, distinciones para que después de la teoría las pusieras en práctica y que vieras cómo eso podría justamente darte a entender y conocer de qué manera estabas tú siendo humano en tu día a día, ¿no? Esa propuesta filosófica del estar siendo, de quién eres y quién quieres ser, y del ser y el observador y los quiebres y todo este rollo, que viene de una corriente muy relativista filosóficamente hablando, que ya hablaremos de eso si lo crees conveniente, pero en su momento, cuando yo empecé a vivir ese rollo, escuché a alguien decir, es que esto es coaching. Era la primera vez que yo escuchaba ese término, Ok. más allá del aspecto deportivo, porque, bueno, pues obviamente todos tenemos la noción de que el coach es el entrenador deportivo, pero ahí no tenía nada que ver con el deporte. Y yo dije, órale, entonces esto es coaching. Pues quién sabe qué tantas cosas tendrías que estudiar para tener ese dominio en el escenario y ese dominio persuasivo y ese dominio, conocimiento de dinámicas y con ese porte y elegancia y carisma de la gente que se pone al frente del grupo, porque yo recuerdo que generalmente eran sudamericanos o eran extranjeros y se vestían súper elegantes y tenían una facha envidiable y muy atractiva, lo podemos ver así. Y bueno, después de adentrarme y vivirlo, pasé por una etapa de cierto nivel de adoración a querer saber más del sistema, de las personas, de esa, digamos, eh, mentalidad, esa filosofía. Y había cosas que no me cuadraban. Había cosas que no me cuadraban. Por ejemplo, una de ellas era que los coaches o los entrenadores de este tipo de aproximación o de este tipo de técnicas nunca se equivocaban. Entonces, ya desde ahí, pues sonaban campanitas así como alerta, ¿no? Alerta. O sea, ¿cómo crees que tú, siendo el tallerista,
vas a decir públicamente que tú nunca estás mal, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos hablando de algo peligroso, ¿no? Antinatura. Temerario, porque si alguien dice yo tengo la verdad y no hay otra, hay que tener mucho cuidado. Y así fueron ocurriendo ciertas cosas en donde era muy evidente el nivel de manipulación, el nivel de coerción, el nivel eh, de depresión que se ejercía sobre la gente que asistía a estos eventos, muy psicológicamente bien estudiados, porque en la psicología hay un efecto que se llama el efecto grupal, ¿no? Que ese efecto grupal lo que hace es que tú, en vez de, aunque sepas que hay algo que está pasando que está mal, que está éticamente o moralmente incorrecto, tú prefieres, por no hacerla de todos, por no desgastarte, por no confrontar a la mayoría de las personas ahí, tú vas con la corriente. Entonces, por eso invitan a tantas personas, porque es muy difícil que si alguien dice, oye, yo no estoy de acuerdo, el rebaño lo apoye. Generalmente el rebaño va a decir, pues mira, si lo dice él, a lo mejor es cierto, vamos a seguir la corriente, ¿no? Entonces, hay una estrategia muy fuerte detrás, donde hay una persuasión y manipulación tan cañona, bien estudiada, inclusive desde las mismas reglas que se te proponen, te dicen, aquí nosotros vamos a condicionar tu estadía durante estas horas. Y si no las cumples, eres casi, casi un mal ser humano, ¿no? Porque seguramente eres el típico Pecador. que no termina las cosas, que está en contra de la autoridad, eres el típico caso de alguien que está perdido y no tiene claro su propósito, o sea, toda esa sarta de sandeces y frases justamente para buscar que te confundan más que a proveer un espacio de libertad genuina, pues ese fue el camino. Y yo empecé a descubrir entre golpes y moretones cómo eso no iba de acuerdo con un acompañamiento respetuoso, un acompañamiento amoroso verdaderamente, y menos aún basándose en una teoría filosófico-científica coherente con, pues, con la naturaleza humana que en donde debemos siempre tener como pilar principal la libertad, ¿no? Que eso es parte de lo que ahí no se veía realmente mucho, mi querido Edwin. El respeto al derecho ajeno es la paz. Claro, el respeto sobre todo y la integridad y todo lo que tiene que ver con la dignidad. Yo creo que la palabra correcta y adecuada es qué tan digno te podías sentir como ser humano pasando por los niveles de esos cursos. La dignidad cuando se compromete ya no es un espacio Seguro. óptimo, ¿no? Y eso es lo que se propone ahí. Sí, y se presta mucho justamente ya bajo esos escenarios la manipulación, ¿no? Profunda. Oye, Jaime, terminaste, creo que son 3 o 4 grados, no estoy muy seguro, ¿los terminaste todos? Sí, mira, yo no sé si por ser, mi signo es Tauro y dicen, ¿no? Que los Tauros somos como muy orientados a Tesones. terminar lo que empezamos, muy testarudos. Yo además soy competitivo, me gusta como demostrarme a mí mismo que sí puedo y lo terminé y no solo eso, sino que era yo el más ferviente de sus Promotores. porristas, un promotor que decía, no, es que qué bonito es tener este tipo de sistema donde puedas generar un cambio rápido y que a partir de ahí tú puedas, sabes cómo salvar al mundo de la porquería que se ha convertido y entonces nosotros vamos a hacer que el mundo cambie y nuestro México. Entonces, como que estos ideales que generalmente entran más por la emoción que por la razón son muy arrastrantes, ¿no? Son muy seductores y claro, los terminé todos los niveles, yo les di muchísimo dinero porque invité a un montón de gente que creía en mí y lo peor de todo es que decían, voy a entrar porque veo en ti cambios importantes. Entonces, probablemente veían en mí cierto nivel de complacencia o a lo mejor algún tipo de realización en algún momento y puede ser que haya sido momentánea esta euforia que dura quizás unas semanas,
pero más adelante me di cuenta que, pues, que había sido parte de un sistema que lo que genera es que tú tengas una idea de ti y de la vida de una forma que no era la más adecuada para entender el mundo y al humano como la especie que es, que en su momento, si quieres, hablamos de eso más adelante. Sí, lo que me gustaría en este momento es calificación de la experiencia positiva. Tú decías, bueno, la gente me veía con cambios. Tú Sí, sentiste que cambiaste, fue favorable y además, supongo, lo asumo, me gustaría saberlo de ti, pero sobre todo, al final de los días te llevó también a tu actual camino, ¿no? O sea, de alguna forma terminó conectándote por este otro camino. Y no sé si esa transición tuvo que ver, bueno, todo este rollo del gap o de este coaching como se llame, ¿no? cualitativo, exacto, o si fue tal vez una decepción, ¿no? Supongo también que terminas esto. Naturalmente, yo he visto que muchas personas dicen, no, ahora yo me voy a hacer el carismático, elegante, galán que va Sí, y seduce gente, y luego no a todos les dan el sí. No sé si también fue claro. una decepción en ese sentido de decir, bueno, yo ya me puse a investigar, ya leí, traigo argumentos y, a ver, ya nada me cuadró. ¿Cómo fue ya después esto? Sí, hay siempre una combinación de perspectivas. O sea, yo hoy en día volteo para atrás y veo que hubo cosas ahí que no son del todo malas. O sea, hubo dinámicas que me gustaron mucho, conocí gente increíble, rompí ciertas limitantes y barreras mentales y físicas que reconocí gracias a esos ejercicios. Lo que creo que no se vale es que se tenga como uno de los principios que imperan o dominan en ese ambiente, en que se confunde que el amor, que el amor significa, o sea, que yo desde mi amor que tengo para darte, necesito generar un quiebre en ti. O sea, necesito que Mm, tú te rompas, que tú aceptes que no sabes y que no estás tan bien como podrías. Y ponle tú que eso no es lo peor, sino que lo peor es que yo, por medio de este método, tengo la solución de cómo hacer que tú te transformes, que transformes tu ser. Y eso, pues es muy tiránico, o sea, es como yo tengo la solución para ti y para todos los que vienen desde una postura generalizada como para llevarte a donde a mí me conviene que estés, ¿no? Es decir, yo tuve algunas cosas bonitas, pero algunas otras cuando yo trataba de ponerle pensamiento crítico, cuando yo trataba de hacer preguntas que resultaban incómodas, cuando yo cuestionaba ciertos mecanismos y métodos, no se veía bien, ¿ok? Entonces, cuando claro, hay alguien que está incómodo por mm, ser el incómodo, claro, ya el contexto ya no es el idóneo, porque ya no es una universidad desde lo que significa la palabra. Universidad viene de conocimiento universal, en donde tú tienes que ser tolerante a que tus ideas y las de los otros no van a ser iguales, pero para eso convivimos, claro. para crecer juntos, como se hacía en la antigua Grecia, en donde los debates eran justamente para poner tu argumento contra el mío y crecer juntos. Y acá eso que tú dijiste al principio era muy común, o sea, era más como esta es nuestra verdad y nuestra razón. Por eso se acerca mucho a una onda sectaria pseudo religiosa, porque había ciertos paradigmas incuestionables que hacían más sentir a la gente que era proporcionada de ciertas recetas y que cuando tú osabas en cuestionar a los gurús, entonces tú eras el malo. Y ya desde ahí ya empecé yo a ver muchas fallas en el sistema y sobre todo porque no había espacio justamente para el pensamiento crítico y ahí cuando salen estas alarmas ya es un indicativo de que no es el lugar idóneo para crecer naturalmente. Claro, al final del día
Me imagino que también durante tu vida has sido incómodo. O sea, me refiero, has sido, digo, lo decías, ¿no? Bueno, pues fui el incómodo y luego a muchos no les gusta que los ambientes incómodos, que los interroguen, que los confronten, retomando esta Sí. principal de cómo iniciamos la conversación. Desde niño, ¿consideras que tú eras así, rebelde, incómodo, preguntón de pensamiento crítico, de bueno, ¿y eso por qué? O Yo creo que sí, pero no tanto como me hubiera gustado. Ahora mismo recuerdo una anécdota que se me quedó, obviamente, muy grabada, porque ahora la recuerdo, en donde una maestra en primaria, yo estaba quizás, no sé si en segundo o en cuarto de primaria, debe haber sido en segundo de primaria, y nos pidieron que dibujáramos en una cartulina y pusiéramos un calendario, que dibujáramos lunes, martes, miércoles e hiciéramos el calendario del mes, ¿ok? A mí siempre me ha gustado dibujar, yo me considero que tengo cierta habilidad en ese aspecto, estudié arquitectura, me gusta hacer bosquejos a mano. En su momento tuve un superhéroe en unos cómics que hacía yo a mano alzada y que se llamaba Power Man, ¿no? qué El hombre chido, qué chido. poderoso. Sí, y ¿Antes de ser coach o después de ser coach? sí, no, no, yo te estoy hablando de primaria, secundaria, Ah, cuando tenía mi propia, yo cada semana llevaba mis hojitas así como en media carta, engrapadas, y hacía mi cómic, o sea, ya tenía un superhéroe, ¿no? Sí. qué chido. Y me acuerdo muy bien que en segundo de primaria todavía no tenía el cómic, todavía no me metía de lleno al tema este de los superhéroes, pero yo era súper fan de los superamigos y de todo esto que, Ujú. pues para ti, para todos quienes tuvimos una infancia pegada a la tele, pues era muy común, ¿no? Desde los Thundercats y todo este rollo. Pero me acuerdo muy bien, y los G.I. Joe, etcétera, yo me acuerdo muy bien que cuando estaba haciendo ese calendario, yo fíjate, Edwin, que la letra S me nació por simple inquietud dibujarla, pero con ángulos Correcto, marcados, como correctos. si fuera Z. O sea, no redondeé la S como 8, sino que hice la S, pero recta, o sea, como si fuera Z volteada, ¿no? Y me acuerdo que no le pregunté a nadie, nomás dije, me quiero hacerlo así. O sea, creo que es una manera de verlo desde mi perspectiva y listo. Pues fíjate la decepción que sentí cuando me pusieron 0 de calificación porque me dijo la maestra que esas eran zetas. Y yo le dije, o sea, pero si tú eres la maestra, o sea, ¿cómo es posible que me digas que son zetas? La Z es al revés. Esta es una S, pero estilizada, hecha. Me sentí tan decepcionado porque inclusive creo que hasta mi mamá, no recuerdo si estuve de acuerdo con ella, conmigo, o creo que estuve de acuerdo con ella como diciendo, pues es que si ella te puso la calificación mala, pues ella es la maestra, ¿no? No, pues me superagüité, se me hizo una injusticia total, ¿sabes? O sea, qué ¿Por qué poca más. mi por Sí, qué y mi a S partir, ¿eh? por qué mi S no es aceptada, carajo? Claro, claro, exacto. Y yo recuerdo ese tipo de cositas que en donde sí era muy inquieto, muy preguntón, me interesaba mucho más de lo común algunos temas. Entonces, creo que sí es parte de mi carácter, temperamento, personalidad, como lo quieras ver. Y también debe de venir arrastrado por algún tipo de herida de la infancia, ¿no? Como siempre, cuando tenemos esta necesidad de confrontar a la autoridad, que eso se da muchísimo en edades tempranas en la adolescencia. Yo sí cuestionaba la autoridad, nunca fui rebelde en el sentido de vestirme punk, ni de agarrar el cigarro, ni el alcohol, porque era muy, muy, muy dedicado al tema deportivo. Siempre me incliné más por sacar toda la euforia y las ganas en el deporte. Y como de alguna manera fui, digamos, privilegiado con saber practicar ciertos deportes o tenía cierta habilidad o a lo mejor mis habilidades motrices fueron desarrolladas desde muy temprano, no tuve esa inclinación a esta rebeldía que todos tenemos, ¿verdad? Pero sí fue siempre esta manera de cuestionar una parte de mi forma de liderar también, junto con una característica muy puntual mía, que era siempre ser el chistosito, el simpático.
el que hacía reír, el que estaba ahí como que generando también romper un poco la monotonía del ambiente y pues quizás eso es parte, ¿no? De ponerle un poco de picor o salirte de la habitualidad, pero realmente no tan disruptivo como podría haber sido, porque sí era yo muy de seguir las reglas, muy disciplinado, muy bien portadito, etcétera, pero en su momento, cuando yo creía que una idea valía la pena, pues cuestionarla la cuestionaba. Eh, y no, si quieren nos metemos, pero había historias de la Biblia que a mí no me hacían ningún sentido, por ejemplo. Y yo iba a la iglesia y preguntaba cosas y pues mis papás pues tampoco me podían decir muy bien. Mi abuelita la metía en muchos problemas porque también yo le decía, a ver, no me cuadra que en su momento que las ovejas y los reyes magos y como que muy analizador de todas esas situaciones. Entonces, creo que como cualquier niño, yo creo que cualquiera de nosotros somos así, pero lo vamos perdiendo por justamente este miedo a no estar siendo parte de una tribu, ¿no? Miedo al rechazo, miedo a que te separen de un pensamiento bien visto y si tú eres el que piensa diferente, te van a sacar de la sociedad y eso psicológicamente es lo peor que le puede pasar a un ser humano, el rechazo. Entonces, no es tan fácil esa parte. Y más de niño, ¿no? Claro, más de niño, Más niño de y niño adolescente. donde pides exacto, donde pides mucho esta aceptación, quieres Sí, pertenecer, quieres comunidad, reconocimiento, entre otras cuantas cosas, ¿no? claro, Ahorita, claro. para el anecdotario, fíjate que Sí, recordé una escena. Yo estaba en quinto grado y yo estaba en una escuela laica, ¿no? En un colegio laico y tuve alguna vez una pequeña discusión. La maestra era cristiana mm, y tuvimos una diferencia y yo no quise aceptar la diferencia, ¿no? Bueno, aceptaba la diferencia, pero no quería pensar como ella y ella quiso imponer una verdad, ¿no? Ella decía, no, es que ajá, Cristo es nuestro Señor y lo que quieras y gustes, ¿no? No me quiero meter en arengas religiosas. Lo sí, que quiero es que rescatar que al yo no obedecer y decir, no, es que para mí no, y así asado y pensar diferente, quiso expulsarme del colegio. Y guau, entonces el director tuvo que interceder y decirle, oye, es una escuela laica, es que esto ni siquiera tiene nada que ver con el claro, tema, ¿no? Y con esto retomo el tema de la diversidad de pensamiento y de sí, ópticas, sí, que para este programa y un poco la génesis del mundo de los locos, tiene que sí, ver con que la vida es un fractal y que hay muchas aristas para ver la vida o para ver un problema. así es. Entonces, eso siempre me ha parecido que es algo fundamental. Para mí es parte de mi manifiesto Ujú, personal y que cuando llego a instituciones o lugares donde luego ya hay como una serie de dogmas, mm, ya no entramos o ya no encajamos muy bien que digamos, pues, ¿no? ya, claro. Ahora, voy a retomar un poquito porque empezamos con este tema de este pasaje que te decía de, oye, ¿y tú cómo provocas eurecas? ¿No? Ah, sí, Entonces, me lleva justo a preguntarte, ¿qué fue lo que te llamó la atención? O sea, ¿qué fue lo que hizo, lo que movió esa pregunta? ¿Tiene que ver un tanto con tu nuevo bebé, con tu nuevo libro que estás presentando? ¿Tiene que ver un poco con todos estos insights alrededor del coaching? ¿Cómo sí. fue el tema? ¿Por qué indagaste por ahí? Ay, ahora que lo mencionas, no 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 sé si vine preparado, pero bueno, aquí les presento no se alcanza a ver, ¿no? El Ahí, libro yo lo pongo. Entrenamiento, justamente, a ver, ¿de dónde surgió la pregunta? Bueno, resulta, Edwin, que cuando en este camino por este camino empedrado en el tema del desarrollo humano, el cual yo me empecé a meter di volun pues sí, voluntariamente, quizás no tan cierto en qué me iba a encontrar, porque no puedo decir involuntariamente, eso es falso. Siempre los pasos que damos son voluntarios, ¿no? Para que la gente deje de usar esta idea, esta palabra de es que yo no quise. No, ¿cómo no? Quizás no estabas del todo convencido, pero si No tomaste el estabas paso fue consciente, porque quisiste, o sea, porque fue claro. voluntario. Entonces, en estos pasos que di, yo veía que se hablaba mucho y se sigue hablando mucho hoy
de manera muy, vamos a llamarle, hay una cultura de las frases. ¿A qué me refiero? Que creemos que un libro, que creemos que una empresa, que creemos que un vestidor deportivo, solamente por poner frases bonitas, va a ser suficiente para generar cambios, para generar esta motivación, para generar claridad, para generar, ¿no? Y me he topado mucho con eso, que la gente confunde frases bonitas, personajes históricos, de párrafos de alguna de sus obras o anécdotas, etcétera, apelando a la emoción en muchas ocasiones, como si eso fuera suficiente para generar que las personas encuentren ideas por ellas mismas. Hoy escuché una frase que me encantó que dice, ¿cuánto de lo que tú sabes puedes tú estar seguro que fue por reflexión o por repetición? Mm. Tómala, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo había visto es que nos gusta empezar a llenarnos la boca y la mente de personajes históricos y gente famosa y frases lindas. Y entonces a partir de ahí decimos, eh, la felicidad siempre se acompaña de la mejor actitud. El éxito se alcanza cuando perseveras desde el corazón, o sea, cosas así, ¿no? Y lo que en su momento a mí alguien me empezó a dejar muy claro era, lo importante no es tanto el qué, sino el por qué y el cómo, o el por qué, el cómo y el para qué, ¿verdad? Y sobre todo entender, Edwin, y que la gente también lo vaya asimilando como tú, que me parece que en ese aspecto es muy bonito que lo compartas, que estemos deseando ser confrontados por la vida misma en forma de preguntas. O sea, eso es maravilloso cuando tienes una madurez y un criterio humilde y abierto al aprendizaje. No es fácil, pero tenemos que darnos cuenta rápido de que a eso venimos, a desafiar lo que creemos que es inamovible, Bien, ¿verdad? bien. Y me acordé de una frase muy bonita, hablando de las frases, de un autor, me parece que es británico, que se llama Rudyard Kipling. Y Rudyard Kipling en su momento dijo, 6 son los honrados servidores que me enseñaron todo cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y para qué. Es un bonito poema, ¿no? Cortito. Entonces, el empezar a indagar, el empezar a cuestionar, el empezar a poner orden y estructura en la manera como pensamos, me llamó mucho la atención. Y entonces, cada vez yo veía más personas que prometían y decían, y lo podemos ver hoy en día, no importa cuándo escuches esto, porque ahorita puede ser 2025, lo puede estar escuchando alguien en 2029, no lo sé, y se van a encontrar con instituciones, personas, personajes o líderes de opinión que dicen, yo voy a ayudarte y acompañarte a que tú logres cambios importantes, que logres el éxito, que logres la felicidad, que logres la transformación famosa. Va. El tema aquí justamente es, bueno, ha habido líderes que han cambiado el rumbo de la historia para mal. El tema es saber bajo qué propuesta filosófica o ideológica, es decir, el cómo, cuál es el mecanismo ideológico desde donde tú estás procurando acompañar a alguien a que cambie, a que sea distinto, a que alcance otro nivel de realidad. Entonces es muy fácil, creo yo, es muy fácil hacer promesas al aire y decir, yo voy a hacer que a ti te vaya bien, yo voy a hacer que tú mejores, yo voy a hacer que tú venzas tus miedos, yo voy a hacer, vale, perfecto, déjame entonces, dame la libertad, como decía Sócrates, donde hay duda, hay libertad, entonces déjame dudar y saber en qué te basas, cuál va a ser el mecanismo como para que cumplas lo que me prometes. Si tenemos esa cualidad de análisis y de crítica, autocrítica y crítica a lo demás, vamos a entender
que los procedimientos son lo más importante en cualquier tipo de proceso. O sea, los protocolos, el método, las pautas, cuál es el orden desde donde vamos a poder hacer que alguien llegue de un punto A a un punto B, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tú me digas, oye Jaime, vamos a subir al Iztaccíhuatl y nos la vamos a pasar poca madre y vamos a colgar nuestra bandera. Sí, suena increíble, pero ¿cómo? Bueno, mira, a mí yo te propongo que nos vayamos a pie desde Guadalajara y hay otra propuesta que me dice que nos vamos a ir en helicóptero desde Guadalajara. Esos son diferentes cómo y tienen sus diferentes precios y costos, ¿verdad? Pero la ilusión puede ser la misma, pero la manera como alguien va a acompañar a otra persona, ahí es donde está el detalle de las cosas. Entonces, a mí me interesa mucho hoy en día el tema del aprendizaje, de la conciencia, de la creatividad, de la mejora, todo eso. Y la inquietud que yo tuve es porque te escuché y se me hace muy padre todo lo que tú estás haciendo, cómo expresas tu interés por cuestionar, por querer aprender, por darle cabida a esta idea de la locura bien entendida, etcétera. Y con ese afán de haberte escuchado en algún podcast, de haber tenido en su momento la memoria de que yo ya me había cruzado contigo en estos ambientes, de ahí nació, porque yo verdaderamente quiero seguir indagando en cómo podemos hacer que al humano le proveamos, no sé cómo se dice, Pero veamos. de sistemas que le puedan acompañar a que sea más eficiente. Por eso salió la pregunta, porque me quiero juntar con personas que traigan en ese interés una propuesta que vaya en pro de lo que a mí me gusta, ¿no? Claro, es muy interesante y hiciste que mi mente pensara ya en distintas cosas. Lo A ver. primero, debo decirte que mi óptica desde el tema de provocar eurekas siempre ha tenido que ver con el lado de la innovación, ¿no? Cómo se me Sí, ocurren mejores ideas, cómo tengo claro. ideas mucho más interesantes, disruptivas, creativas, soluciones, muy vista desde la heurística. Cuando Ajá. empezamos a charlar sobre el tema de esto, de esta pregunta confrontativa, dije, y sobre todo empezamos a platicar desde la óptica del coaching, la verdad es que me abriste una opinión distinta sobre lo que uno puede esperar de los eurekas. Eso fue lo primordial, ¿no? Es decir, Mm, dejé de ver a los eurekas o esta provocación de eurekas no desde la innovación tecnológica, empresarial, etcétera, sino desde la transformación personal. mm, Y me pareció muy interesante. Y esto lo mm, conecto con lo siguiente. Me viene a la mente mucho el clásico viaje del héroe de Joseph Campbell, claro, donde todos somos héroes, pero siempre sí, hay alguien que te ayuda. Voy a poner claro. el caso de el rey Arturo y es ayudado por fuerzas superiores, en este caso el mago Merlin. Merlín, su mentor, sí, Merlin, su mentor. Y aquí viene algo muy interesante que conecto con lo que decías, que es el marketing, ¿no? Este rollo de, a ver, pues déjame lleno de frases bonitas porque suenan chido y porque sí, si las pongo me voy a ver bien, ¿no? sí. Y, y que además la promesa de, no sé, de la mayoría tiene que ver con la transformación. ¿Cómo te llevo del estado A un estado B? Sin Ujú, duda. El tema es que naturalmente, y bueno, no sé si naturalmente, eso creo que ya es mm, un paradigma, pero he visto un común denominador en el tema de yo te voy a llevar. Y ahí es sí, donde creo que como dicen en mi rancho, ya la puerca torció el rabo. ujú, Entonces, ahí es donde es como otorgar un poder. Es como te doy mi poder, pues si tú me vas a transformar y tú me vas a garantizar eso, pues ahí te sí, va, o yo ya no tengo nada que hacer, ¿cuánto te tengo que pagar? Si a mí me hubieran dicho eso y alguien me lo garantizara hoy, así, sí pagaba una lana. Y no sé, por mi personalidad, que soy como a mí me gusta así yo hacer las cosas, no sé, pero si alguien llega y te garantiza, oye, pues a ver, aquí está el método para ser feliz, sale $200,000, garantizado, seguro, sí. Ya lo hubiéramos hecho muchos. El gran mm, tema es que la promesa tiene como una serie de notas al pie
que tienen que ver con, oye, nada más que todo lo tienes que ejecutar tú. O sea, el mago Merlín no llegó con el rey Arturo y le dijo, oye, no, yo voy a ir a sacar la espada en la piedra. Jamás. Sí me explico. Pues tú tienes que ir a buscar una piedra y hacer el esfuerzo de sacar la espada. Ahora, en este sentido, se me ocurre, y sobre todo porque me encanta la frase que tienes en tu fondo de pantalla, Eslogan, in- ajá. invocar el ingenio interior. Es un poco, o lo asocio yo a este rol del mago Merlín. Ujú. ¿Lo verías correcto, adecuado, o estoy muy equivocado un poco en la tesis de lo que promueve el entrenamiento? Bueno, vamos a ver. Te voy a compartir cómo lo interpreto yo y lo comparas contigo, que tu idea, Ok. y ya vemos si coincidimos. Mira, en mi historia de buscar identificarme o diferenciarme a nivel marketing desde que empecé a recorrer este camino del desarrollo personal, intuí y después entendí que había de generarse una especie como de marca personal, ¿no? Como que una manera como la gente podría referirse hacia ti o hacia mí. Y en su momento me llamó mucho la atención la expresión de o hablar de magia, ¿no? Y para mí era un proceso mágico el que se vivía cuando alguien te acompañaba a que viniera esta cascada de caída de veintes o de eurecas o de momentos wow o rayos desapendejadores, o sea, se les dice de muchas maneras, ¿no? Y entonces yo ahí adopté esta idea de ser yo el entrenador de magos, ¿ok? Entonces, esto obviamente se relaciona con Merlín porque Ok, ya. el mito de Merlín, pues es que era un ser dotado de ciertas capacidades sobrenaturales y que en su momento fue quien mentoreó te iba a decir Alejandro, porque me acordé de Aristóteles y Alejandro Magno, ¿no? Ya. Que también Aristóteles, yo creo que Aristóteles era todavía más cabrón que Merlín, Arturo. porque Ah, Aristóteles no tenía superpoderes más que ser el primer científico de la historia. Yo creo que tiene más mérito. Pero bueno, no vamos. Y además, porque se supone que Merlín también es un personaje mitológico, o sea, no se tiene evidencia que, de que que, haya que existido, ¿no? justo esto estaba pensando, digo, ahorita terminas tal vez la idea, pero creo que Aristóteles tiene un pensamiento mucho más sofisticado, estructurado, ordenado, Sí, y sí, sí, Merlín sí. está mucho más asociado a este pensamiento metafísico, por llamarlo, ¿no? Entrenamiento desde dónde lo ves, digo, ahorita hablas de la Ajá. magia, pero entrenamiento lo ves más bien desde un lado ordenado, método científico o mágico o un híbrido, está Ok. conectado, ¿cómo está el rollo ahí? Ok, se abre el melón. Ahora sí, vamos a entrar aquí al detalle. En su momento, para mí, la magia tenía que ver con algo que ocurría de manera involuntaria, pero real en cada persona y que eso les procuraba rendir diferente para bien. Yo todavía no entendía cómo y yo asociaba el tema magia y magos, claro, como alguien que tenía ese poder y que había otro quien se encargaba de gatillar o hacer esta ignition, ¿no? Como esta, Ujú. encender ese fuego, esa flama, dar ese, con la varita mágica, dar ese toque. Luego dije, a ver, no. Esto es un proceso interno, ¿ok? Entonces, cuando entendí que era una magia interior, cambié entrenador por entrenador. De ahí vino prueba, error, para ir ajustando, ir ajustando, ir ajustando. Y después también entendí que cuando hablaba de magia, la idea general de magia es justamente algo sobrenatural, imposible para unos cuantos, o la ilusión y el truco. Entonces estaba como que muy distante a poder quedarse en la mente de las personas como algo cotidiano, factible, Real. práctico. Y que se quedaba mucho en el ámbito de los milagros, y cuando hablamos de milagros, nada más hay dos o tres personas que están dotadas para eso, ¿no? Y que de repente son quienes deciden quienes pueden tener esa posibilidad. Entonces,
decía, no, sabes que tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que cambiar el paradigma. Y ha sido para mí muy difícil personalmente porque yo sigo cayendo en la trampa, Edwin, de imaginarme que hay algo fuera que me va a ayudar, que hay algo a lo que le tengo que solicitar auxilio, ¿no? Externamente. Y entonces ha sido un viaje muy, muy fregón para mí de desafiarme y decir, a ver, ¿te estás escuchando? O sea, realmente cuando tú pides, cuando tú solicitas, cuando tú usas tu lenguaje y tu ruido, no va a venir nadie externo, a diferencia, digo, no a diferencia, eh, a como te han contado que tienes que solicitar, que es afuera o arriba o de manera externa, nunca nadie ha venido. Fíjate bien tú, Edwin, de hecho lo pongo en el libro, que si tú ves cómo las culturas mesoamericanas, ¿qué hacían? Construían pirámides para alzarse lo más posible y estar cerca de los dioses. ¿Y los dioses qué eran? Pues los fenómenos naturales, que hoy en día sabemos que dioses, pues ni madres, o sea, es el clima y la meteorología. En el oráculo de Delfos era la idea de que alguien tenía este poder sobrenatural para hablar con Apolo, güey, con un pinche dios inventado que te daba un mensaje que tú tenías que interpretar y entonces decía la banda, wow, hay que ir. Y de hecho, para el que no lo sepa, no cualquiera tenía acceso al oráculo y tenías que pagar una buena lana, ¿eh? O sea, tienes que dar Tributo. tu ganado y ciertas especies y etcétera. Entonces, es este condicionamiento de adoctrinamiento milenario de que siempre hay que buscar afuera, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Aristóteles, y ojo, porque Aristóteles es el monstruo de la ciencia, y ahora que mencionaste el tema metafísica, sería bueno también aclarar eso. El tema metafísica no lo inventa Aristóteles por sí mismo, y vamos a aclarar de dónde viene y cómo es que lo podemos hoy usar en el día a día, ¿no? Correctamente. Acá. En su momento, digamos que Aristóteles lo que empezó a indagar era que nosotros como seres humanos podíamos medir, investigar, probar y comprobar aquello que era físico, que se podía tocar y palpar, que tenía que ver con las ciencias naturales, ¿verdad? Que de eso se trata, química, biología, física y todo lo que tiene que ver con lo tangible. Pero entonces Aristóteles, dentro de su gran capacidad, empezó a darse cuenta, y digo, con un gran maestro como Platón y con Pitágoras y toda la Sócrates. banda que lo precedió, empezó a decir, oye, espérate, pero hay ciertas cuestiones que no existen en la realidad física, pero sí existen aquí en la cabeza, como, y esto se lo debemos a Pitágoras, como las figuras geométricas o como ciertas leyes del pensamiento, el silogismo, la misma Ujú. lógica formal, desde donde Aristóteles decía, a ver, eso no existe acá, es verdad. Y entonces empezó a escribir mucho en relación a esto y empezó a decir o a explicarle a la gente que todo tenía una cierta categorización, todo tiene una estructura, todo tiene un orden, incluido la manera como pensamos. Entonces, eh, fue por ahí fíjate, fue antes de Cristo, pero como 200 años después de Aristóteles, que cuando Andrónico de Rodas estaba Ujú. acomodando los libros, tomó los de Aristóteles y los puso en el estante que estaba después de la física. Ok, ya. Entonces, de ahí le pusieron el nombre. Oye, ¿y esos libros de qué son? No, pues es que esos no son de física, son de algo más allá. No aplican. Exacto. Es algo más allá de la física. Entonces así se le quedó La metafísica, física. ¿sabes? Mira, esa historia no me la sabía. Bueno. Que tenía razón y le atinó porque sí, efectivamente era algo que no era parte de esto, pero así los catalogaron, como que ese bonchecito de escrituras no son de física, son de otra cosa. Pero bueno, hablando del tema de donde yo creo que es importante considerar es que el gran acierto de Aristóteles
fue que él nos enseñó a que hay un orden, hay una estructura que a todo ser humano le es imprescindible entender, que todo tiene una causa y un efecto a nivel de menos racional. ¿Ok? Y eso entonces, el orden que Aristóteles propuso para entender el mundo entre de mayor a menor, entre de lejano a cercano y todo lo que era como la comprensión de lo que existía, más allá, fíjate, de Heráclito, Anaximandro, Anaxímenes, el mismo Tales de Mileto, que dentro de su buena intención de decir, oye, yo creo que el mundo se basa en el agua, no en el aire, no en el fuego, no en la tierra. Cada quien tenía su propuesta. Aristóteles fue quien dijo, bueno, estos son elementos naturales, pero hay algo que va más allá, que es el logos, la gnosis, el conocimiento, todo ese rollo. Y ahora que me preguntas, ¿cómo lo entiendo yo? Entrenamiento lo que propone, que ojo, es una compilación que yo he venido haciendo de gente que es mucho más capaz y mucho más inteligente que yo. Yo me estoy subiendo en hombros de gigantes con mi propuesta de entrenamiento. Es un sistema que justamente lo que hace es que te ayuda a que por medio de que tú puedas aprender a pensar, que Mm. tú puedas poner en orden, gracias a Aristóteles, tu manera de racionalizar, puedas, cuando entiendes que detrás del orden puede venir claridad, que dentro de esa claridad que tú puedes tener cuando alguien te acompaña sin opinar o sin interrumpirte, puedas generar estos espacios o microexplosiones de conexiones nuevas cerebrales que van en conjunto con la cuestión emocional para que tú te proveas de una magia particular, que yo le llamo ingenio, que justamente te impulsa a que tú te abras a nuevas maneras de rediseñar tu realidad externa. Me estoy viendo muy técnico, me dices. No, 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 está buenísimo, pero te pondría un pequeño freno, si me lo Échale. permites, para entenderlo, porque puedo alcanzar a ver A desde ver, acá un poco, no sé si es un poquito incoherente, pero o más bien creo que no le he dale, encontrado dale. un sentido. Ahí te va. Sí, Partamos de que el entrenamiento o la invocación al ingenio interior o que todo es hacia adentro. sí. Ahorita mencionaste algo, no sé si tal vez hace falta una pieza en la A ver, ecuación. seguro. Ahorita mencionabas el tema del acompañamiento. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo por Ya, qué ya, ya. yo recurriría a un Ya. acompañamiento si todo Bien, está bien. dentro? O sea, no, ¿dónde está la? Digo, pues, ¿para qué? Acá solito puedo, ¿no? Sería mi primera respuesta sencilla. ¿Dónde conectas? ¿Cómo conectas esto? ¿Para qué Sí. necesitaría yo acompañamiento? Espectacular. Hay varias maneras de explicarlo. Voy a ver si salgo victorioso de esta contienda intelectual conmigo mismo. A ver, se me ocurren varias posibilidades. Una de ellas es hablar de que nada surge de la nada. Claro. El nada surge de la nada tiene que ver con que ya nosotros contenemos algún tipo de información, que hay propuestas que dicen que desde antes de esta vida, hay otras que a partir de esta vida y que justamente traemos una serie de tecnologías y recursos internos desde donde son la plataforma para seguir apoyándonos en el entorno que ya existe y desde ahí empezamos a eh, seguir generando innovaciones o inventos o cosas más útiles, eficientes y prácticas. A ver, esa es una propuesta. La otra es, somos seres sociales y como somos seres sociales, vamos aprendiendo en conjunto. O sea, nada se logra solos. Esa es la segunda respuesta. Y la tercera respuesta tiene que ver con que nosotros en nuestra especie cerebral, biológica o epistemológica o psicológicamente, nosotros vamos avanzando por la vida basándonos en un diálogo o un monólogo interior. Y ese monólogo interior se va construyendo de todos los eventos que nos impactan externos y que a esos eventos le ponemos un cierto significado. ¿Ok? Entonces, esas improntas, esas creencias, esas nociones, esas ideas o verdades
que se van acumulando en la manera como vamos creciendo, que tiene mucho que ver con el entorno, con el contexto, con lo que escuchamos, con lo que sentimos, con lo que entendemos. Acuérdate lo que platicamos de que para yo poder ser partícipe de una tribu, para poder, ¿cuál será la palabra? Para integrarme, es que tú lo dijiste hace ratito y se me fue. Pues sí, para ser parte de una comunidad, yo necesito entender cuáles son las reglas tácitas o explícitas de la comunidad o de la manera en cómo yo me estoy relacionando. Entonces, hay un modelo mental, Edwin, desde donde yo estoy tomando mis decisiones. Hay un modelo mental que tiene su base en ciertas presuposiciones del mundo y de mí mismo. Podemos resumirlo en la palabra muy utilizada y que puede sonar muy choteada, pero no se me ocurre otra ahora mismo, que son las creencias. Sí, claro, claro. La Pues traía yo ahí. tengo creencias subjetivas que le dan a mí me proveen de un nivel de certeza para enfrentarme a la incertidumbre. Y entonces, a partir de esas certezas y de esas creencias, yo soy catalogado como una persona capaz de X e incapaz de Y. ¿Ok? Y entonces, a partir de ahí y de esas nociones que yo tengo de mí mismo en mi autopercepción, que voy acumulando heridas, que voy acumulando aprendizajes, que voy acumulando un montón de cosas que me definen a nivel corporal y espiritual y mental, yo ya veo el mundo de una manera. ¿Ok? Sí, 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 Hasta, sí, sí. hasta aquí creo que no he dicho nada que está tan complicado. No, 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 es al final del día yo vivo alrededor de una serie de significados sobre la vida. Claro. Yo interpreto el mundo y yo puedo decir, para mí la luna es de queso y el mundo es plano. Ya está. Y yo me puedo pelear con los demás, aunque me den evidencias de lo contrario de que es así. ¿Estamos? Y cada quien elige dirigir voluntariamente su vida a partir de esa serie de nociones fundamentales. Y ahí estamos todos luchando en querer tener la razón en una cosa y en otra. Bien, cómo fue que pasó esto? A nivel prehistórico o a nivel histórico, siempre hemos sido acompañados de gente que nos comparte o nos contagia de sus creencias. O sea, siempre tenemos a los tutores, a los papás, a los mentores, a los profesores, a los amigos, desde donde absorbemos y tenemos este aprendizaje vicario. ¿Cuál es el aprendizaje vicario? Lo que imitamos, lo que vemos. Entonces eso decimos, pues me voy a comportar así. Si un hombre se cría con lobos, pues eso va a ser. Si un pollito se cría con águilas, pues eso va a creer que es, ¿no? Claro. El león con las ovejas. Hay muchas metáforas y cuentos o fábulas de este tipo. Ahora, toda la información que hemos tenido para ser quienes somos nos ha llegado en gran medida desde el exterior y muy pocas veces nos damos el permiso de sacar esos pensamientos y ponerlos sobre la mesa, estudiarlos y categorizarlos y decir, ¿por qué carajos llegué hasta donde llegué? ¿Fue porque yo siempre he creído que el dinero es malo o fue porque creí que el dinero es bueno, por ejemplo? ¿O por qué cuando yo busco una relación siempre estoy cayendo en un mismo patrón de buscar personas que me traten así? Bueno, pues hay algún tipo de idea desde donde yo estoy buscando esas circunstancias o esos eventos. En gran medida tiene mucho que ver con la forma como yo me relaciono con el mundo exterior desde mi mundo exterior. Ahora, como nada surge de la nada y todos necesitamos de todos, va a llegar un momento en el que Edwin, Jaime o cualquier otra persona va a requerir conocer algo que no conoce para dominar un oficio, para ser mejor en tu trabajo, para ser mejor estudiante, persona, futbolista, para llegar a otro nivel de comprensión y entendimiento, necesitamos de la ayuda de alguien que nos provea de herramientas, de técnicas, de metodologías. ¿Ok? Hasta aquí no he dicho nada raro porque ese es el sistema en el que estamos, en donde todos nos apoyamos y entonces entre todos aprendemos mutuamente. Eso es la manera natural, tradicional y paradigmática en la que estamos. ¿Vamos bien? Sí, 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 totalmente. Bien. Ahora,
La mayor parte del tiempo, a pesar de que solicitemos ayuda, la mayor parte del tiempo nosotros estamos recurriendo a nuestro sistema de creencias para tomar decisiones. Es decir, que la mayor parte del tiempo nos estamos autogestionando, ¿sale? Sí, en teoría. Y cuando viene un resultado que no nos gusta, caemos en esta disyuntiva irracional o absurda de decir, chale, tengo que echarle la culpa de mis resultados a alguien más. El sistema político, el sistema financiero, el sistema religioso, el sistema de lo que sea, es que no soy yo, el pedo es afuera. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel tradicional, natural y paradigmático, la manera como nos hemos venido acompañando, ayudando y socialmente empujando o creciendo a nivel especie, pues es la que hoy todos conocemos y por eso hay diversas formas de cómo le podemos ayudar a alguien enseñándole algo que alguien ya logró previamente. La mayor parte de nuestro día, cada persona a nivel individual se está autogestionando. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, a pesar de que podamos echarle la culpa o queremos echarle la culpa al sistema político, económico, financiero, religioso, lo que tú quieras, por nuestros resultados y por nuestra interacción y lo que obtengamos, a pesar de que estemos buscando gente culpable o responsable afuera, somos nosotros quienes desde nuestro nivel de conciencia y autogestión estamos generando ciertos resultados, ¿vale? Totalmente. Llega un momento en el que la vida, por medio de personas o por medio de lo que tú quieras, libros o por medio de películas o por medio de accidentes, etcétera, te va diciendo pausa, pon atención, reestructura, reinterpreta, aprende, conoce, mejórate, ¿no? De alguna manera Transfórmate. te está pasando algo. Y entonces las personas tardamos mucho en llegar a ese nivel de conciencia y madurez como para voltear hacia adentro y decir, ¿será que si tengo tantos problemas en mi vida, tendré yo algo que ver? ¿Cómo? ¿Será ¿Cómo que yo tengo seré alguna yo el del lío? relación con eso? ¿Seré que soy yo el que se encuentra las novias tóxicas o cómo? No son, Claro, exacto. Es como, no, son ellas. no creo que sea el dios Afrodita, ¿no? No, Ajá. puede ser que yo tenga algo que ver con esto. Bueno, ahora, a lo que voy es, todo nuestro enfoque en relación a la reflexión desde donde podemos entender lo que nos pasa, todo el enfoque lo hemos puesto en la relación altamente externo y pocamente interno. Nos hemos acercado cada vez más, creo que en este último siglo, a querer entendernos psicológicamente, a querer entendernos sistémicamente, a querer saber cómo podemos funcionar mejor. Ahora, todos tenemos esta cualidad creativa o engendrativa o estos momentos de eureka o esta heurística de la que tú hablabas, donde todos somos eventualmente pequeños seres divinos que tenemos esta magia interior para generar nuevas maneras de resolver problemas a nivel micro macro por medio de nuestras decisiones. O sea, eso no es de algunos, todos contamos con esa esencia natural que nos provee el creador o el universo, ve tú a saber, de lo cual nosotros somos parte, pero nos corresponde usarla de acuerdo a donde consideremos que, que llega nuestro poder personal. ¿Okay? Lo que ha venido ocurriendo, yo lo analizo de la siguiente manera. Contemos, Edwin, cuántas de las personas que traen un mensaje de liberación podemos contar desde Sócrates y quizás un poco antes hasta la fecha. ¿Cuántas de las personas que traen mensajes de liberación, disruptivos, de amor, de abolir la esclavitud, de aprovechar ese potencial, de ser amorosos,
¿Cuántos han salido librados de ser asesinados? Muy pocos. Escupidos y maltratados, sí, no, Escupidos y maltratados y etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que ha desafiado el sistema de control, opresión y miedo ha sido víctima de un sistema al que no le conviene que la gente despierte. ¿Ok? claro. Entonces, tú y yo corremos el riesgo hoy en día de ir en contra del sistema porque estamos diciendo esto en voz alta. Si estuviéramos viviendo hace 700, 1300 o hasta 300 años atrás, no sé si públicamente podríamos expresarnos así. Hoy en día podemos un poco más, pero A parece la que vamos para hoguera, atrás. Jaime, a la hoguera, Claro, por favor. por hereje, ¿no? Y bueno, ¿a dónde voy? Que en esta tendencia de que vino un Sócrates, por ejemplo, y vino un Pitágoras, y vinieron los estoicos, y vinieron gente muy capaz, y cada vez ha habido más, el mensaje de esta revolución interior, de esta autocreencia, de este empoderamiento, de esta magnificencia, de mensajes lindos que nos recuerdan que no somos solamente una mota de polvo en el universo, sino que tenemos la facultad de ser conscientes y eso nos pone en un nivel diferente a las demás especies y que podemos darle un sentido especial a nuestra existencia y proveernos de ambientes mucho más armoniosos y bellos. Los mensajeros les ha ido muy mal. ¿Ok? ¿Qué es lo que estos mensajeros nos han venido dejando como marca, como tendencia, como un mensaje muy puntual? Todos y cada uno de ellos dicen, deja de buscar afuera, ¿ok? Deja de estar tendiendo en que las respuestas están ni en los libros, ni en las escrituras, ni en los gurús. No, no. Tienes que aprovechar que tú vienes, o sea, tú estás hecho del mismo material divino desde donde hay gente que hizo cosas extraordinarias. Va. Ahora, para que eso surja, para que la persona pueda conscientemente aprovechar esa tecnología o ese recurso, tiene que ser voluntario, ¿sí? Yo no puedo, aunque sea, sí, para no molestar a nadie, voy a decir que soy Sócrates porque Sócrates no fundó una religión y si digo que soy Sócrates nadie se agüita, para no decir otros nombres. Pero si yo digo, a ver, yo soy Sócrates Edwin y como yo soy el gran Sócrates, yo me voy a encargar, aunque tú no quieras, de transformarte, de hacer que tú cambies y seas más chingón de lo que eres hasta ahora. Ni aunque fuera Sócrates podría si tú no quieres. ¿Estamos? Sí, este es el momento perfecto para dar una frase de Sí. Gurdjieff que me encanta y esto creo que lo representa maravilloso, que dice, la evolución de la conciencia no puede darse sino conscientemente. La evolución y el desarrollo de la voluntad no puede darse sino voluntariamente. Exactamente. Entonces, no la conocía, pero me alegra saber que coincido con Gurdjieff. Y es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices, Edwin, a ver, yo estoy dispuesto, yo primero acepto que no lo sé todo, ¿no? Ya te pusiste en una posición socrática, ya empiezas a aceptar que no sabes, ¿no? Sí. Gran paso. Segundo paso, vas a buscar ayuda, vas a decirle a alguien, oye, ayúdame para que yo pueda ser mejor, pero la gente, ¿desde dónde te va a ayudar? Desde donde ellos, pues les ha servido mejorarse, pero ellos no son tú. Entonces, cada uno tiene su pizca de magia interior desde donde ellos han podido avanzar en la vida enfrentándose a sus circunstancias, pero a pesar de que tengas a los más sabios y a los más dotados y a los más virtuosos cerca de ti, no te pueden transferir esas cualidades o esos aprendizajes, esa sabiduría. Te pueden acompañar a que tú la desarrolles. La mejor manera en cómo tú puedes desarrollar tu sabiduría propia es cuando alguien te acompaña, pero sin transferirte esa sabiduría, sino haciéndote que tú puedas acelerar por ti mismo esa formulación de soluciones propias. Sí, insight. Exacto. Entonces, ahí justamente ese gran mérito del gap, del puente, en donde, a ver, vamos a echarnos un clavado interior.
pero vas a ser acompañado por alguien en ese clavado interior. ¿Cómo cierro esa brecha? Bueno, Ujú. yo en entrenamiento hablo de la intransferibilidad. O sea, yo no te voy a transferir mi conocimiento, te lo prometo, y lo voy a hacer de esta manera, no voy a transferirte nada, pero paradójicamente es gracias a esa intransferibilidad que yo voy a provocar un espacio en donde tú empieces a revolucionar la manera como te interpretas a ti mismo e interpretas tu relación con el mundo exterior e interior, y tú puedes empezar a generar ideas lo suficientemente claras y sólidas como para intentar otra cosa. Los 20 que te caen no son porque yo te los traiga, sino porque tú tienes un sistema que está programado para generarse una evolución constante, una madurez constante, una apertura de conciencia constante, siempre y cuando tú tengas interés de que eso ocurra. Entonces, la ayuda que estamos proponiendo en entrenamiento es una ayuda que no viene a ayudar desde el paradigma de transferir o de compartirte información, sino ayudarte a que tú generes mayor calidad de tu información para que tú la uses para ti mismo, ¿no? Donde Claro. información sería esa magia interior, que podemos llamarle así. ¿Vamos mejor? Sí, quiero parafrasearte un poco porque ha sido Échale, un a gran ver. bagaje Sí, y señor. me gustaría llevarlo a pequeños Bits. pepitas, ándale, pinceladas. Ahí te va. Entendería entonces que el entrenamiento es una especie de coaching basado en el método socrático para provocar que el otro encuentre sus propios eurekas. ¿Podría ser una aproximación a lo que es el entrenamiento? Sí, vamos a dejarlo en lo último, porque, por ejemplo, si tú dices, es un tipo de coaching, yo ahí, Difieres. y si quieres lo comentamos porque te lo he dicho fuera del aire, yo no creo que haya tipos de ¿Es coaching. o no es? Ajá, entonces, para no meternos en camisa de 11 varas, vamos a descartar En los la tipos y palabra el coaching. coaching. ¿Verdad? Claro, claro. Número, Sí, Número 2, socrático, sí, pero como parte del método que usa un entrenador en la forma como se dan los diálogos. exacto. Sí, o sea, está ¿Vale? basado en la metodología socrática de la pregunta, del cuestionamiento, ¿no? Eso es Exacto, lo que entiendo. exactamente. Que ojo, porque también esto puede ser una trampa, porque mucha gente puede decir, pues yo también hago un montón de preguntas como cirujano o como detective o como amigo curioso, todos hacemos preguntas. Bueno, ok, yo no digo que esté mal o que sea adecuado o inadecuado. Padrísimo, cuando haces preguntas es súper necesario. Más bien, lo que para muchos no era mayéutica, era el elenco, lo que hacía Mm. Sócrates, pero bueno, da lo mismo, que era un modelo de intervención donde Sócrates ayudaba a que la persona, más bien, Sócrates directivamente, muy insidioso, muy enfadoso, muy sarcástico, muy irónico, también muy jodón, por eso lo acabaron matando también, porque era un chingaquedito con la buena intención de ayudar a la gente, pero se metía a tal grado de hacerlos sentir tontos. Y esto lo conecto con lo que mencionabas hace rato, ¿no? El amor no tiene por qué ser tan ojete, ¿no? Violento. Comentabas un poco con el tema coercitivo. Y La entonces, palabra transversal alrededor de todo esto es el amor desde un lado amoroso, ¿no? Visto y sí, dado desde un amor. el amor ágape, el amor incondicional, el amor de aceptación total, ¿no? Entonces, claro, la mayéutica es una hermosísima propuesta de un pionero, al que le rendimos todos los honores, que era Sócrates, pero Sócrates no hacía coaching ni lo hacía bien en lo que él decía que hacía. Entonces, claro que lo tomamos como un punto de partida, entendiendo que no siempre tienes que darle las respuestas a la gente, ayúdalos a pensar, pero la manera como Sócrates lo hacía, según Platón, era de una manera muy
muy, como te decía, muy invasiva, ¿no? Entonces, nosotros en entrenamiento, lo último o lo menos importante que hacemos en orden de importancia son las preguntas. Fíjate qué curioso. Antes de llegar a las preguntas en entrenamiento, que son clave en nuestro sistema, primero tenemos que escuchar diferente, tenemos que escuchar de manera antinatural. Y ahora te lo platico, pero con esta parafraseo que me hacías de es un coaching socrático, vamos, ya aclaramos esa parte, para ayudar a que la persona encuentre ideas propias y que se autosolucione sus problemas, sí, por ahí sí. Bien, entendí bien la mitad de una tercera parte. No, bien, está excelente. No, bien, de eso se trata, ¿no? Aportando un poco, también esto Sí, me hace pensar un tanto en el modelo filosófico del cuarto camino. Y hay una frase también que habla de utiliza una analogía sobre el tema de la vara de las dos puntas, así le llaman, ¿no? okey. Y dice el cuarto camino, ¿no? Que cuando alguien te da una vara, realmente, si tú tienes el lado luminoso, o sea, el lado de tu vara es luminoso, el que lo recibe, recibe oscuridad y Claro. viceversa. Y la analogía tiene que ver con esto, ¿no? La metáfora tiene que ver con si yo le doy luz y le doy la solución a una persona, lo único que Mm, hago es que se duerma. Cuando yo le justo. dejo el paradigma, ¿va? Cuando yo le dejo la problemática, provoco que despierte. De eso va Muy bonito. ese tema de la vara de las dos puntas. Sí, me encanta. Claro, justamente eso es, que yo otra manera de verlo es, ¿quieres anular a una persona? Dale todo. Bien. Resuélvele la vida por completo. Entonces, lo vas a hacer el ser humano más inútil que existe y eso, pues, obviamente es lo peor que le puede ser a alguien, ¿no? Hacerlo bueno para nada, ¿no? Lo anulas y ya de entrada, bueno, la palabra me suena hasta, como dices, violenta, ¿no? Ya anular a alguien está muy ojete. Sí, y si nos ponemos muy dramáticos, y realistas, o que lo que hoy en día podemos entender como los sistemas dominantes en nuestro entorno son sistemas adormecedores a quienes no les conviene que la gente agarre la onda. Por eso siento yo que de repente a nivel masa, a nivel público en general, a nivel global, cuando viene una propuesta tan desafiante y sobre todo que propone despertar a la banda de manera voluntaria y amorosa, hay una resistencia generalizada porque las cosas nunca se han hecho así. Tenemos que hacerlas como se han venido haciendo. Entonces, pues es parte de lo que yo entiendo que tú estás queriendo provocar en estos espacios en donde podamos desafiar el status quo y las maneras como se ha venido haciendo las cosas, aunque y ojalá nos llamen locos, ¿no? Sí, sí, sería sería El un buen logro. objetivo. Sí, totalmente. Y coincido, ¿no? Lo veía también en un documental sobre la educación, donde cómo anulan la creatividad las escuelas al basarse en un modelo completamente industrial. Y esto me hace retomar Sí, justamente esto que mencionabas de anular, como sí, anulas al otro bajo este tipo de metodologías. exactamente. Va por ahí la toma de conciencia necesaria y entender que no todo lo que hemos venido haciendo es lo mejor, aunque parezca que nuestro mundo está mejor que nunca. Sí, que además, bueno, yo sí creo, y ahora sí voy a tomar un tema tal vez para muchos no tan científico, solamente porque tú mencionaste al principio que eres del signo Tauro. Sí, Entonces, estamos viviendo una etapa de transición, según la astrología al menos, y pasando de lleno a una era que creo que nos hace o nos va a provocar ver más hacia adentro, ¿no? Aparentemente, habrá que ver qué sucede en muchas aristas. Pero sí. pero bueno, esta tesis del entrenamiento me parece fantástica. Quiero aprovechar este momento para felicitarte, Jaime, por tu Qué libro, buena onda. Gracias. por el lanzamiento de tu libro que lleva que ya 2 semanas. Sí, vamos a mira, el libro, donde están las especificaciones, en la página 2 dice que nació en octubre del 2025. Ok, Entonces, si lo contamos así, pues que tiene un un mesecito mesecito. de nacido. Pero entiendo, no sé, por alguna extraña razón percibo que
el método nació primero que el libro, es decir, entrenamiento, la Así. marca, la génesis de la idea, de tu propuesta, tiene más tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, mira, inclusive la, la transición del entrenador de magos a entrenador de magos, yo creo que sí tiene una década, o sea, Wow. tiene 10 años. Ya cuando empecé a definir como entrenamiento y empezar a buscarle el logotipo y todo esto, a lo mejor tiene 7, 8. Pero el libro como tal empezó a nacer desde esta posibilidad hasta que el 7 de noviembre, donde nos reunimos, pues fue el lanzamiento oficial público, ¿no? Como el baby shower. Claro. Entonces, déjame entender algo. ¿Sigues entrenando o ahora ya entrenas magos? ¿O ya Ah, el tema? muy bien, buena pregunta. Ya no uso el término, te voy a decir por qué, porque alguien me sugirió que la palabra entrenamiento es muy, muy potente para que se capte sola. Como que cuando se lo dices a alguien, como que se ve ese signito así de pensando, ¿no? Como que, a ver, ¿cómo Ujú. entrenamiento? ¿Cómo es? ¿Verdad? O sea, ahí como que causas ese detenerse a las personas, porque inclusive para decirlo hay gente que se traba. Dicen intraentrenamiento. No, 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 entrenamiento. Y luego me dicen, si le pones magia, si le pones magos, es otra palabra que, ¡pum!, genera también otra serie de imágenes y otra serie de sensaciones que ahora, si tú me das un par de bombas para que yo entienda a qué te dedicas, me perdiste. No, no sé exactamente qué haces, cómo lo haces, para qué lo haces con magia y con una palabra nueva, ¿no? Entonces, es una bomba nuclear. Entonces, por eso mismo, dentro del eslogan, lo que yo hice fue poner ingenio a manera de sinónimo de De magia mago. interior, Claro. pero no como el concepto principal es entrenamiento como tal. Claro. Mi pregunta iba dirigida sobre todo así, estás entrenando entrenadores, ¿va? O sea, yo Ah, entiendo perfecto que, okey, sí, haces entrenamiento, haces sí. coaching, etcétera, etcétera, ¿no? Y provocas, perdón, invocas el ingenio interior, ayudas al otro en ese sentido, ¿no? Pero estás entrenando entrenadores, es decir, es la manera en la que estás, digamos, escalando la tesis de este modelo. Sí, en vez de coaching hago entrenamiento, Okey, ya no uso el término okey, coaching, okey. es la evolución, digámoslo Bien, así. Y sí, la idea es si alguien quiere aprender cómo entrenar, yo te enseño. Si alguien quiere, por medio del entrenamiento, mejorar sus habilidades interpersonales o intrapersonales más bien, o ambas, también, en ambos sentidos. bien, interesante. Interesante. Interesante, exacto. Oye, Javi, pues a todo dar con todo esto. Se me ocurre una pregunta, tal vez más de tono personal, más allá del tema de entrenamiento. Dale, dale. El ingenio, digo, has citado mucho a los griegos y asumo que tienes un amor interesante por el tema de la filosofía griega. Los griegos utilizaban, en lugar de, bueno, las musas, y tenían un término para la inspiración que eran los daimons. Y Ajá. naturalmente también lo veían como una fuerza externa que los ayudaba a tener inspiración, ideas, etcétera. Volvemos de alguna forma en ese sentido a recurrir a lo externo. Mi pregunta es, ¿consideras tú que sí existe alguna fuerza superior? O sea, ya desde el lado personal, ¿sí crees que hay una fuerza superior? ¿Hay algo que funciona en ese sentido? Para mí la magia, más allá del tema de los trucos, la definen desde distintos ángulos, pero la magia tiene un tono místico y me interesaría saber si Jaime también tiene un lado místico o hay un meramente un proceso filosófico científico detrás de Jaime y Científico. su propuesta. No, bueno, a ver, te la voy a responder con una pregunta, ¿no? Es como si me dicen, oye, ¿tú crees en la energía? ¿Tú crees en las energías? Aunque no crea, güey, es real. O sea, ¿qué más da si yo creo? Yo creo que es por ahí, es como, ¿tú crees en algo superior? Mira, vamos a poner
una respuesta muy ad hoc con lo que estamos viviendo hoy en día, que para quienes nos escuchan ya en un futuro va a ser anticuado, pero se acaba de estrenar la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y una de las frases, o una de las frases con la que están publicitando la película, dice, el verdadero monstruo es aquel que se cree Dios. Entonces, yo sería un monstruo y yo pensara que tengo, o sea, que no considero que puede haber alguien, algo superior a mí y a mi naturaleza. O sea, no solo un monstruo, sería un pendejo. O sea, Bien, si yo dijera, no, no hay nada más allá, no hay nada superior, no hay nada. O sea, tan menso estoy como para no aceptar mi pequeñez y mi ignorancia dentro de un universo inconcebiblemente infinito. O sea, no, o sea, por supuesto que hay algo, claro. claro, lo entiendo. Y aún así sería muy válido pensar que no existe y que todo es meramente ciencia y que no existen estas ayudas superiores. En ese sentido, por eso mencionaba el tema de los daimons, de Sí. estos. Pero los Diamonds, hasta donde yo recuerdo, eran eh, la gente los ubicaba como elementos dentro de la imaginación de ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? O, o cuéntame por qué externos. Porque hay una versión del tema de los daimons, del tema del daimon, donde en realidad lo invocaban como si fuera un ente, y este ente, desde la filosofía griega, podía aparecerse en forma de alebrije, por ejemplo. Ah, o sea, sí se aparecía físicamente enfrente a la persona. Sí, y había una especie de mensaje. Digo, esto estoy recurriendo mucho a una charla TED de esta chica que escribe Comer, Amar y Rezar. Olvidé el nombre de la Ah, autora, y habla sí. mucho del tema de los diamonds y cómo es visto, Ah, ¿no? ok. Sobre todo en esta charla habla desde el aspecto de cómo se inspiró para escribir su libro y cómo Ah, ella recurría a la creatividad. Entonces habla de, sí, claro. bueno, hay una inspiración y a veces puedo esperar a que llegue el diamond, pero a veces por más en lo que llega, dice ella, en lo que llega yo sigo escribiendo. Sí, sí, entiendo esa parte inspiradora. Vale, bueno, yo no sabía que se manifestaban en la realidad física, pero ¿qué más da, no? El tema es, la pregunta iba por ahí en cuanto a que si yo consideraba que había un poder superior, ¿no? Era el Sí, tema. lo que pasa es que, mira, déjame te platico cómo lo Sí, alcanzo a conectar. Porque mi óptica, dentro de sí. lo que he escuchado dentro de la charla, es el modelo, un modelo sistematizado, estructurado y ordenado para invocar el genio interior, ¿no? De repente, puede ser, mi óptica es no suprimir o dónde queda este acudir a la ayuda de estas Mm, fuerzas superiores, ¿no? Tú ujú. decías dentro de la charla, pues bueno, muchas veces hemos recurrido a lo externo, a lo de Todas las veces, arriba, exacto, ¿no? Durante años y años y años, sin darnos milenios, claro, cuenta de que los mensajeros que han venido a cambiar los paradigmas siempre dicen volteate a ver adentro, ¿no? Y claro. esto me hace pensar, por supuesto, en una frase del Kybalión, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Y es para mí es eso. Es, bueno, entonces la óptica de Jaime, ¿cómo es en términos de, a ver, si yo invoco mi ingenio interior, también estoy acudiendo a lo superior desde adentro, ¿no? A Sí, estas sí, fuerzas sí. superiores que todavía no alcanzamos a entender porque no tenemos tan desarrollada, digamos, ciertos niveles de conciencia, supongo. Sí, no, y no nos va a dar, o sea, nuestra especie no está diseñada para entender eso y hay que aceptarlo, pues. Interesante. Sí, yo lo que voy es que, por ejemplo, tú cuando hablas del término superior, ¿ok? Lo podemos entender de diferentes maneras. Una de ellas es la marca de una cerveza, que ya no se vende, ¿te acuerdas? Claro, sí, por supuesto, era buena. Superior, y salía la rubia superior, una Exacto. chica con grandes dotes, de personalidad. Esa es una. La otra es que superior no tiene que estar arriba, o sea, superior en cuanto a la calidad desde donde nos da para interpretar algo que es más capaz que mi idea de mí como ser humano. Ahora, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, las propuestas de Joe Dispenza, de Bruce Lipton, ¿y de quién más te suena?
Ahorita se me vienen esos dos nombres de científicos que han venido comprobando, de Greg Braden, Justo pensé en Greg Braden. que dicen, a ver, nosotros nos hemos quedado con ciertos paradigmas que no queremos romper, pero que en realidad somos muchísimo más capaces de cosas increíbles que nuestra misma humanidad nos tiene listos para que las aprovechemos, pero volvemos a lo mismo, el sistema no le gusta y no le conviene que eso crezca. Entonces, la propuesta de entrenamiento no quiere decir que es la óptima, la más chingona, la única y exclusiva en cuanto a la posibilidad para que la persona crezca de adentro y hacia afuera. No, es una forma que propone que sin compartir información puede ser que esa procreación o ese engendramiento, yo le digo engendramiento de ideas de las personas, se pueda dar desde una, desde una propuesta que creemos que puede funcionar, pero no quiere decir que eso se pelee con el lado divino de la vida, ¿no? Claro, y que al final del día, en este lado divino de la vida, pues ya está mucho más sujeto a percepciones y a interpretaciones, ¿no? Al final del día creo que lo que estás proponiendo en tu método sí tiene bases, ¿no? Ya no está sujeto tanto a Eso, interpretación, sino a estudios, es, a pruebas, que eso ya de exacto. entrada le da una muy interesante base, ¿no? Eso es separarlo del pensamiento mágico y de toda Exacto. esa corriente, pues rarita que no ha generado mucha confianza y que por otro lado le ha puesto ha vulgarizado mucho el tema del acompañamiento, digamos, de desarrollo humano. Y esa es la parte donde nosotros decimos, oye, mira, si hay algo que puede funcionar si ponemos esta estructura como la estructura que tengo aquí en mi imagen. O sea, es como cuando tú, deportista, atleta, practicante de cualquier cosa en tu vida, tú necesitas ser acompañado por algo sólido, por algo firme, por algo que te dé la confianza y que esté bien cimentado. ¿Por qué? Porque tú vas a entrar en este espacio donde dices, ah, que a toda madre, aquí sí puedo jugar, experimentar y errar, pero me voy dando cuenta cómo me procurado por un contexto que me acoge sin opinar. El estadio no opina. El estadio lo que te dice es, bienvenido a que juegues aquí, aprende de ti mismo, ¿no? Es un estadio que en vez de butacas está lleno de espejos para que tú te veas jugar Bien, bien. y que ahí mismo tú vayas creciendo y que pongas a prueba tus habilidades para bien, ¿no? Bien, bien, bien. Me gustó esto último. Un estadio lleno de espejos para que te veas a ver si estás driblando o no Exacto. bien, ¿no? Eso está buenísimo. Y me hizo pensar también todo esto en este concepto del Übermensch de Nietzsche, ¿no? Este Mm, tema del superhombre. mm, Y también pensé en Steven Kotler alrededor de este tema de hacerse cargo, ¿no? Al final del día, mi propio cambio de paradigma, mi propia evolución está en mis manos, no se la puedo dejar a alguien más, a estos entes así es. divinos, o si estos entes divinos, asumiendo que sí existen, dándole cabida a esto, pues no me van a venir a ayudarme de a gratis, pues, ¿no? O al menos no lo sabemos, ¿no? Eso no está comprobado. Lo que sí está comprobado es que si me hago cargo de mí y invoco mi ingenio interior, puedo tener Exacto. muchas más posibilidades, ¿no? Sí, diste en el clavo. Es cómo me adueño de mí mismo para que yo, teniendo firme convicción en que voy a dar un paso hacia lo que me interesa, ya lo que vaya surgiendo lo puedo tomar o dejar, pero sin que me turbe. Y eso es lo que hoy creo que pasa mucho, que es al revés. Cualquier información que llegue desde afuera me pone nervioso porque no sé si es cierta o no, y entonces caigo en mucha trampa muy seductora, muy persuasiva, porque no tengo firme mi identidad, ni mi propósito, ni mi intención, ni cómo fortalecerme. Entonces, cualquier viento me va a llevar hacia donde quiera, como un barquito sin timón y sin rumbo, ¿no? Una veleta. Muy bien, muy bien. Una veleta. Oye, Sí. ¿dónde pueden Y encontrar se tu libro? marchó. Ajá, pensé, pensé en el libro. Como que sí somos ahí medio contemporáneos. Sí. ¿Dónde pueden encontrar mi libro? En Amazon. Cuando vayan a Amazon, búsquenme como autor porque Amazon no reconoce todavía entrenamiento. Ok.
Entonces, búsquenme como Jaime Molins, así como suena tal cual, Jaime Molins, autor, y nada más, hoy en día tengo ese libro que está en presentación digital y física. El precio cambia de acuerdo al país, como se nace en Estados Unidos, digamos que de ahí se mandan los libros. En Estados Unidos hoy en día sale mucho más barato que en México. De hecho, en México casi, no el doble, pero sí te cuesta el envío, una parte importante, lo cual no me tiene muy contento, pero bueno, así funciona Amazon, pero ahí lo pueden conseguir Pero si no está la versión digital, es lo que te entiendo, ¿no? En Amazon, la de digital Kindle. y física, las dos. Está buenísimo. Está buenísimo. Entonces, Jaime Mullins, así tendrían que buscarte en Amazon. Y para encontrar más sobre el entrenamiento, yo debo decirte que aún no leo el libro, está ahí en mis asignaturas pendientes, pero para encontrar, entender un poquito más sobre el entrenamiento, ¿tienes algún sitio web donde conviene Sí. buscar más sobre esta propuesta, Jaime? Entrenamiento en redes sociales, mándame un mensaje directo, ya sea por Facebook, déjame un comentario en YouTube, por Instagram, por TikTok, y yo estoy ahí al pendiente de los mensajes. En YouTube tengo la grabación de la presentación del libro, donde ya explico de qué va. Tengo algunos videos también donde platico con Leonardo Ravier acerca de qué es lo que se propone con entrenamiento. O sea, tengo información lista para que la consumas y que me des tu punto de vista si te interesa y te voy a agradecer muchísimo. Buenísimo. Entonces, ¿si hay un sitio web también de entrenamiento o no? Sí, hay una pequeña landing que te voy a compartir para que la coloques si quieres aquí como Sí, en un parte de la... enlace donde se pueden conectar y con mucho gusto ahí los esperamos. Em, Mira, déjame la busco aquí, la debo tener porque no quiero decir al revés, porque puede ser que te diga que es de una manera y resulta que es de al otra. revés, porque es parte de la página de la Academia del Non-Directive Institute. Y justo para allá iba a ir. He visto todo Sí, el tema del Non-Directive Institute, entiendo que eres fundador sí. y que tiene que ver completamente también con el tema de entrenamiento. ¿Sí? Y ahí sí tienes un sitio web, me parece. Sí, el Non-Directive Institute es una academia, una pequeña escuela virtual en donde damos la posibilidad de que la gente conozca, por el lado del Non-Directive Institute, cómo formarse basándose en la tesis doctoral, la teoría general del coaching. Ahí el Non-Directive Institute, ahí es donde abordamos el tema coaching como tal, ¿no? Desde su manera más pura. Y es como que la academia. Dentro de la academia también tengo un curso donde si tú compras el libro tienes acceso a un pequeño curso digital en donde te explico yo en videos pregrabados los detalles de cada capítulo, hago contigo ejercicios y práctica y además tendrías acceso a una sesión personalizada conmigo cuando adquieras el libro y quieras tener más información. Entonces, digamos que el Non-Directive Institute es la plataforma desde donde lanzamos cursos digitales y entre ellos está entrenamiento como curso que tiene relación directa con el libro. Claro. Tengo algunos amigos entrenadores de ahí de tenis. Tú sabes que soy bien fan del Sí, tenis sí, sí. y he estado teniendo algunas charlas con ellos y sugerí justamente hace una semana, unos días, que le entraran al tema de estudiar coaching. Entendiendo esta postura muy, muy purista que tiene sobre el coaching, entendería que el coaching más bien es aplicado a distintas ramas. En este caso, por ejemplo, al deportivo. ¿Es así? Correcto, Y el correcto. O entrenamiento sea, aplica para cualquier área que pudiéramos utilizar. Es decir, puede ser para un atleta de alto rendimiento, como para un ejecutivo de alto nivel, como para cualquier emprendedor, lo que fuese, ¿cierto? sí, porque entrenamiento lo que propone es un acompañamiento para que tú aprendas a pensar y que cuando aprendas a pensar, aprendas a dejar de pensar. Y esto está enfocado en los atletas del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que hagas, tienes que aprender a pensar. Entonces, seas deportista de bajo o alto rendimiento, recreativo, hobby, o tu deporte sea la empresa, o tu deporte sea la familia, o tu deporte lo que sea, tienes que convertirte en un atleta de alto rendimiento a nivel cognitivo, a nivel intelectual, ¿no? Esa es la idea. Bien,
Bien, interesante. Sí, Interesante. Te lo voy a recomendar aquí a mis amigos entrenadores del tenis. Por lo pronto, claro. Jaime, te agradezco muchísimo esta conversación muy enriquecedora. Hay varias cosas que no conocía Igual para mí. de la filosofía griega, de las bases de cómo llegaste a esta propuesta, a esta tesis, a este modelo. Y siempre Sí, se me ha hecho muy plausible las personas que siempre encuentran una nueva propuesta, que creo que es okey. parte de la innovación y de la evolución del mundo y de la humanidad, estas Sí, diferencias y estos aportes a la industria que sea, al giro que sea, ¿no? Entonces, sí, 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 te lo sí. aplaudo, te felicito y yo no te podría decir que este año me aviento tu libro, pero sí el que sigue, con muchísimo gusto y estaremos ya ahora sí Súper. ya conversando un poquito más ahí de lleno en materia, escudriñando tal vez ahí algunas cosas. Sí. Pues por último, Jaime, nos vamos despidiendo. No sé si tengas por ahí un mensaje tal cual para la audiencia o algo más por compartir. Sí, solamente decirles que con esto que me dices, me recuerdas que soy un ganador en esencia y que cualquier persona que quiera que se le demuestre que es un ganador en esencia, que se eche un clavado a conocer nuestra propuesta, porque ahí van a reconocer que son ganadores por haber nacido y que nunca van a dejar de serlo. Así es que agradezco que tú, Edwin, con esta actitud de ser un ganador también, queriendo provocar esos espacios para justamente dar a conocer nuevas propuestas, hacer importante la innovación y decirle a la gente que existen posibilidades más allá de las circunstancias, pues me congratula mucho. Pues de manera infinita no tengo nada más que agregar más que las gracias que hayas abierto esta oportunidad para mí. Al contrario, me voy mucho más enriquecido, yo estoy seguro de esto, Jaime. Y bueno, yo por acá estaré dejando acá las redes sociales, la landing page que me comentabas, la dejaré en la Claro, descripción. Y pues no me resta más que agradecerte y invitar al público, a la comunidad de locos que vayan y encuentren algún insight, espejeo dentro de la propuesta de mi estimado Jaime Molins. algún Jaime, diamond. un Daimon, ándale. A ver en dónde lo encuentran, pero Jaime, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos ahí en Igual, comunicación y por acá dejo toda la hecho. info de entrenamiento. Gracias a ti, abrazo, bye. Gracias, Jaime. Recuerda, la locura es el preludio del genio. Únete a la tribu, comparte tu locura y sigue creando tu propio mundo. Nos vemos en el próximo salto al vacío, aquí, en el mundo de los locos.